estimados asistentes, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El nuevo consumidor peruano, una cuestión de confianza. Mi nombre es Carla Penano y soy la vicedecana de la carrera de Marketing de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico. Y es un placer para mí poder presentar este tipo de eventos con speakers nacionales e internacionales y panelistas de prestigio, tanto académicos como practitioners, que estén dispuestos a compartir su experiencia con la comunidad profesional y académica del más alto nivel. Los eventos que organizamos desde la carrera de marketing congregan a nuestra comunidad y buscan que los participantes se vean expuestos a temas relevantes y de tendencia que generan espacios para la discusión, el análisis y la reflexión. En esta oportunidad hablaremos acerca de un importante estudio realizado por la empresa Llorente y Cuenca, el cual explora la relación de confianza entre consumidores y empresas y sus desafíos. Ello a partir de más de 400 encuestas realizadas en Perú y su comparativo con 8 mercados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana, y en 6 sectores diferentes: alimentación y bebidas, automoción, el sector farmacéutico, servicios financieros, retail y telecomunicaciones. Finalmente, quisiera resaltar la importancia que en la Universidad del Pacífico le damos a la investigación de mercados. Somos la primera carrera de marketing del Perú que cuenta desde este año con el UP Consumer Lab, Centro de Estudios del Consumidor, que utiliza la más avanzada tecnología biométrica para el estudio del comportamiento del consumidor. En el UP Consumer Lab contamos con equipos de última generación para el seguimiento ocular y la lectura de expresiones faciales, una sala profesional para realizar focus groups, una sala para el análisis de góndolas de retail y equipos de eye tracking que permitirán a nuestros alumnos de la carrera, profesores e investigadores usar la tecnología como complemento de diferentes investigaciones. Sin más, le doy la palabra a Luis Miguel Peña, socio y gerente general de Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero quería agradecerle a la Universidad del Pacífico que nos preste su espacio y su acompañamiento hoy. Lo que vamos a presentar esta mañana lo va a hacer José Tirado, que es nuestro director senior de Consumer Engagement. Yo quería aprovechar solo 2 minutos de introducción para explicaros por qué hacemos este tipo de cosas en Llorente y Cuenca. Hay mucha gente que nos conoce, muchos que no, y quiero aprovechar este momento para presentarnos. Nosotros llevamos 20 años en el Perú, de los 23 que tiene la compañía del mundo, o sea, desde el principio, y siempre hemos tenido claro que había que ir haciendo lo que el cliente nos pidiera. Desde hace 10 años, por ejemplo, entramos en el ámbito digital porque los clientes nos pedían también ayudarles a gestionar su reputación en el ámbito digital. Bueno, hace 5 años la compañía generó la especialidad de Consumer Engagement. Consumer Engagement, que es la que en el caso de Perú lidera. ¿Hasta ahora me habéis oído algo? ¿O lo voy a repetir? Decir que sí, porque si no lo voy a repetir entero. Menos mal que la acústica estaba preparada. Decía que nosotros, igual que tenemos un área de comunicación corporativa, un área de crisis y litigios, tenemos un área de digital. La última área que pusimos en marcha en el mundo y también en el Perú desde hace 4 años ya es Consumer Engagement. Consumer Engagement se dedica a estudiar la relación entre los consumidores que no hacen ni caso a las compañías y las compañías que intentan que le presten un poco de atención. Eso durante estos años nos ha llevado a hacer varios estudios de tendencias en los que algunos de ustedes han participado y hemos explicado por dónde iba la tendencia del consumidor. Bueno, pues este año lo que dijimos es, además del consumidor como comprador y como alguien que queremos tener engagement con él, el consumidor se ha convertido en uno de los pilares de la confianza de las compañías. Es decir, cuando las compañías ven a prueba su confianza, el consumidor se empieza a convertir en alguien mucho más relevante que algunos clásicos, como los reguladores o los legisladores. Entonces dijimos, ¿por qué no vemos qué es lo que mueve la confianza del consumidor? Y eso es lo que va a contarnos hoy Jota. Pero como decía, nosotros no ponemos un área de especialidad haciendo un título en el folleto o en la web, sino contratando a un equipo que sea experto en eso.
En el caso de Jota, y con esto hago su presentación breve porque su currículum sería muy largo para contar, pero significa traernos a un profesional con más de 25 años de experiencia en esto de intentar conectar con el consumidor y darle ese espacio para que desarrolle estudios como el de hoy y trabajos como la solución que os va a presentar. Dicho eso, os dejo con él. Muchas gracias por venir a todos y muchas gracias de nuevo a los organizadores. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias por la presentación, Luis Miguel. A muchas caras conocidas, algunas no. Mi nombre en realidad es Juan José Tirado, aunque todo el mundo me dice J y tienen todo el derecho de decirme J a partir de ahora. Hoy día vamos a transitar por una presentación que en verdad tiene 3 partes. Vamos a primero ver algunas tendencias y algo del contexto por el que están pasando hoy día las empresas y las marcas y nuestro consumidor. Comencemos. El nuevo consumidor latinoamericano está expuesto a diferentes tendencias y acá vamos a revisar algunas de ellas. La primera es que hay un gran aumento de la población urbana. Lo estamos viendo. Cada vez nuestras ciudades se van convirtiendo en grandes urbes donde hasta prácticamente es muy difícil transitar, ¿no? De los latinoamericanos vivirán en ciudades de este tipo hacia el 2030. ¿Qué otra cosa está pasando? Hay un gran número de hogares unipersonales. Cada vez se independizan más la gente, más joven. Y si no se independizan solos, se independizan con un roommate. Es más, las empresas dedicadas al tema de construcción están generando pequeños para estos grupos. Y una cosa interesante hablando de edades es que tenemos un grupo de gente mayor muy distinto al grupo de gente mayor que hemos tenido hasta ahora. Hoy día llegar a los 65 años no es llegar viejo, o sea, viejo a los 65 no. Y además este grupo está teniendo 2 cosas que ya quisiéramos tener muchos de nosotros, o hubieran querido tener nuestros padres o nuestros abuelos. Van a tener un mejor ingreso, en algunos casos, porque van a tener una pensión, pero además van a poder seguir trabajando. Y 2, van a tener tiempo. Y tiempo para utilizarlo en consumir, en participar activamente en la sociedad. Entonces, ahí hay una mirada que deberíamos hacer doble clic en el futuro, si no es que ya lo estamos haciendo. Lo otro que está pasando es que la renta de los hogares en Latinoamérica ha crecido. Pero no ha crecido porque la gente esté ganando más, evidentemente, sino porque la inclusión de la mujer hace que el ingreso familiar crezca, la inclusión de la mujer en diferentes actividades laborales. Y eso es bueno para todos. Hasta ahí las personas y lo que está pasando con las personas, pero en paralelo con la tecnología, lo que ha pasado es que la conectividad ha aumentado. Hoy día se calcula que en el Perú, para hablar solamente de Perú, hay como 45 millones de celulares. Y somos 30 y tantos millones de personas. O sea, el ratio de celulares es más o menos de 1.5. Casi todos estamos conectados. De hecho, todos estamos conectados. Pero eso ha traído consigo varias cosas. También un incremento del e-commerce. Un incremento del e-commerce por la conectividad, como también por el lado de las empresas, que han visto que esta conectividad les puede permitir generar mejores transacciones con menores costos. Y este mundo de personas con toda esta tecnología nos lleva a una situación que es la hipertransparencia. ¿Qué es la hipertransparencia? Es que hoy día todo se sabe, todo se ve, estamos expuestos totalmente. ¿Cómo relacionarnos en ese mundo de hipertransparencia, donde nada ya está oculto? Y eso con respecto a las personas, pero el contexto en general es un contexto donde este acrónimo muchas veces lo explica, ¿no? Es un contexto volátil,
es un contexto cambiante constantemente, donde no sabemos exactamente qué va a pasar al día siguiente, ¿no? Entonces, en este mundo de cambios, en este mundo tan volátil, tan poco predecible, ¿de dónde podemos cogernos? ¿De dónde podemos comenzar a construir? Y es ahí donde la confianza, creemos nosotros, surge como un valor. Y hoy día ese valor es un valor escaso. La confianza debería convertirse hoy en nuestra moneda de intercambio. Deberíamos construir confianza y recibir confianza y dar confianza. Pero al ser un valor escaso, la confianza, cuando hay confianza, se vuelve en un acelerador de progreso. Cuando tenemos un consumidor que tiene confianza en esa marca, se vuelve en un acelerador de la relación. Las marcas, de hecho, hoy día no están, y lo sabemos todos, están pensando en su función dentro de la sociedad más allá de la transacción. Y creemos que la confianza es el elemento por el cual y con el cual debemos construir. Y por eso hicimos un estudio. Queremos evaluar qué pasa con la confianza en el consumidor. De hecho, hay muchos estudios de confianza. Y hay varios estudios de confianza en el mundo. Pero este tiene ciertas características. Este estudio usa nuestra metodología, una metodología validada por Llorente y Cuenca y repetida en varios países. Y lo más importante para nosotros, creemos, es que es 100% accionable. O sea, este estudio no queda en el dato, no queda, esta es la foto, sino que hemos determinado la confianza, hemos visto cuáles son los componentes de esa confianza. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de la confianza según el método. Y hemos visto qué acciones o qué cosas son las que representan en el día a día la confianza para el consumidor. Entonces, si podemos entender el estudio y trabajar con él, podemos generar muchas acciones que van a ayudar a las marcas. Y justamente por eso está pensado en hacer este estudio para que las empresas lo puedan usar. Es una herramienta. Entonces, veamos un poco los resultados del estudio ahora. Primero vamos a hablar de los resultados a nivel Latinoamérica y después vamos a entrar a Perú. Como dijo Carla, estamos en 6 sectores. Unos datos acerca del estudio. A nivel regional se hicieron 3.735 encuestas y lo hicimos en 9 países de América Latina y en 6 sectores claves. Los sectores fueron alimentos y bebidas, automotriz, farmacéutica, banca, finanzas, retail y telecomunicaciones. Nosotros tenemos 3 dimensiones, según nuestro método, que construyen esa confianza. La primera dimensión es la credibilidad. ¿De qué habla la credibilidad? La credibilidad habla específicamente de los temas que tienen que ver con la entrega del producto y servicio en sí, ¿no? El otro componente es la transparencia, y la transparencia tiene que ver con la comunicación, y la comunicación y el marketing. Y el tercer componente es la integridad, que tiene que ver con las buenas prácticas empresariales y con la ética. Esta combinación de componentes construyen la confianza. Veamos ahora un poco los resultados. Primera noticia, Perú está entre los países con el nivel más bajo de confianza de la región. La escala va del 1 al 10 y nosotros estamos con 6.8 de confianza. Estamos en el tercio inferior. Estamos muy cerca de Argentina y muy cerca de Chile. El cuadro acá habla de 6.8, estaríamos en un espacio vulnerable. No es una buena posición. No es una buena posición. Ahora, ¿qué pasa con los sectores financieros a nivel regional? Los sectores financieros, perdón. Los sectores a nivel regional. El sector financiero es el que menos confianza transmite, con 6.6 puntos.
y el que más confianza transmite es el sector alimentos y bebidas. Ahora, si esto lo comparamos, regresó. Se fue a Perú. Si esto lo ponemos a nivel Perú, perdón, me está faltando una lámina aquí. No. Si esto ya pasamos a ver los datos en Perú, vamos a encontrar que si se fijaron en el sector financiero, ¿cuál es el mayor componente de la confianza? De hecho está la credibilidad, que tiene que ver con el producto. Pero, ¿qué importancia tiene las prácticas empresariales y la integridad? Si queremos afectar la confianza en este sector, sería importante trabajar sobre la dimensión de la integridad. A esto me refiero cuando les digo que el estudio es accionable, nos permite tomar decisiones y establecer prioridades. En el caso, por ejemplo, de alimentos y bebidas, sí es importante el producto, sigue siéndolo, pero los temas de comunicación comienzan a aparecer como un punto a considerar. Y así podemos transitar por cada uno de los sectores, que es lo que vamos a hacer en este minuto. Servicios financieros. Habíamos visto que la integridad es muy importante, pero ¿qué entiende por integridad nuestro consumidor? Podríamos pensar que se trata de comportamiento dentro de la legalidad, y es verdad, sí se trata del comportamiento dentro de la legalidad, pero resulta que a nuestros consumidores hoy les interesa mucho el uso responsable de datos y privacidad a los clientes. Entonces, ¿y por qué está pasando esto? De hecho, hay generaciones más jóvenes que están preocupadas por saber de qué está pasando con sus datos. A más de uno de nosotros no nos ha pasado que en algún momento hemos recibido una llamada y nos han dicho: señor, usted tiene una deuda con tal banco, lo llamamos para consolidar toda la deuda en una. No nos hemos preguntado: ¿y cómo tienen ese dato conmigo? O sea, ¿cómo es que llegó a sus manos? Eso no es esa actividad, esa acción no genera confianza. ¿Qué está pasando con alimentos y bebidas? En alimentos y bebidas, la dimensión del producto y servicio sigue siendo muy importante. Componentes del producto, impacto en la salud, test y controles del producto, buena garantía. Pero comienza a aparecer un tema de comunicación, un tema de transparencia. ¿Cuál es? La información detallada en el etiquetado. La gente está comenzando a preocuparse por lo que ingiere en el día a día. De hecho, se preocupa, y lo vamos a ver en el lado farmacéutico, siempre se ha preocupado por lo que ingiere. Yo les pregunto, ustedes van a tomar una pastilla, cualquiera que sea, ¿qué es lo que hacen? Normalmente agarran la hojita, así se las haga el doctor, y leen la posología, las indicaciones. ¿Por qué? Porque la estamos ingiriendo, ¿sí? Es un hábito normal si es que estamos tomando un medicamento. Pero eso no ocurría cuando estábamos tomando un jugo o tomando una leche o comiendo unas papitas fritas. Hoy día sí. Hoy día comienza a aparecer ese comportamiento del consumidor que viene del lado de: oye, necesito confianza sobre lo que estoy ingiriendo, y en los productos de alimentos y bebidas. Yo les hablaba del tema farmacéutico. Claro, está, a diferencia del otro, está la información detallada, ya lo tienen por default, digamos, ahí necesito que el producto funcione.
¿no? Es muy funcional el tema. Yo tengo que tomar una pastilla, tengo que tener una solución. Pero esa información detallada sigue siendo importante, pero sí la dimensión de la credibilidad del lado del producto sigue siendo más importante aún. Es interesante para mí ver el tema con alimentos y bebidas. El tema de alimentos y bebidas se va a volver todo un caso. ¿Qué está pasando con el retail? El retail tiene una característica que también comparte la automoción. En realidad no produce, no manufactura, vende algo de un tercero, ¿no? Entonces, en el caso del retail aparece un punto que es la buena garantía. La buena garantía no significa solamente que la vestimenta que me voy a comprar o el electrodoméstico que voy a adquirir funcione, sino que tenga la capacidad de que si algo falla o si tengo que devolverlo, el trámite no sea engorroso. No quiero buscar aquí experiencias, pero creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias donde a veces más fácil sería irnos con el producto y volver a comprar otro, porque el trámite por el que tenemos que pasar para poderlo devolver es terrible. Y la buena garantía tiene que ver con eso. Y de hecho con la variedad de productos, ¿no? Nadie pretende ir a un retail y no encontrar variedad y una oferta diversificada. Y entremos a automoción. O sea, este cuadro, fíjense, la buena garantía 15.7. Quiero que veamos ahora el rubro automoción. ¿En qué se convierte la buena garantía? Es 26.5, ahí está, monta ahí. 26.5% el factor buena garantía en el caso de la credibilidad. Y de ahí, el siguiente factor es casi la tercera parte. En este caso, automotriz, después le voy a preguntar a Julius qué es lo que se puede hacer, porque el servicio postventa aquí es sumamente importante. Y generar esa confianza del servicio postventa es lo que tenemos que trabajar. Y en el caso de telecomunicaciones, la buena garantía también aparece, pero estamos hablando más de temas que tienen que ver con la información, temas que tienen que ver con la información detallada, la publicidad y la información veraz. Es verdad, este sector está plagado hoy día de promociones. Es un sector que vive de promoción. Y las promociones vienen muchas veces con el asterisco y la letra chiquita. Entonces, nuestros consumidores lo que están pidiendo es seamos muy claros y muy transparentes en los niveles de comunicación para generar transparencia con ellos. Creo que aquí hay oportunidades interesantes de hacer cosas agresivas con respecto a la transparencia en el caso de las telecomunicaciones. Aquí lo que quiero resumir es que hemos evaluado los niveles de confianza. No solamente los niveles de confianza del país, sino en 6 sectores. Estos 6 sectores, además de tener un índice de confianza, los hemos desagregado en estos 3 componentes de nuestro método. Pero además hemos encontrado los puntos accionables para mejorar esos niveles de confianza. Esa es la utilidad del estudio. Este estudio en verdad está hecho por sectores, porque no podíamos hacerlo por una empresa en particular y exponerlo, pero este mismo método puede ser aplicado directamente en sus empresas. La pregunta es, ahora después de haber visto los resultados, ¿qué hacemos como empresa para construir la confianza del consumidor? Y ahí quiero contarles algo.
Nosotros en Llorente y Cuenca tenemos este estudio, tenemos la posibilidad de ejecutar este estudio en sus empresas. Pero este estudio es parte de un proceso que tiene que ver con una de las partes de nuestro proceso de trabajo, que es la parte de Explore, que lo que busca es encontrar dónde están los motores de confianza del consumidor. Este es el estudio de Consumer Trust. Pero este insumo nos permite continuar en el proceso para pasar a definir cuál va a ser la narrativa o las historias del lado de la comunicación que se tengan que construir y dónde debemos conectar con nuestros diferentes públicos. Entonces, teniendo esta información y teniendo claro los drivers, podemos construir la narrativa y además buscar los puntos de contacto. Pero lo más interesante es que además lo podemos medir, cosa que a veces es difícil de hacer en otros tipos de comunicación, porque ya tenemos los drivers definidos desde el inicio. Entonces tenemos un proceso completo para poder dar servicio a sus empresas. Ahora, la pregunta es, oye, ¿y esto cómo entra? Si yo tengo mi agencia de publicidad, tengo mi agencia creativa, tengo mi agencia de medios, ¿cómo entra a tallar esto? No estamos compitiendo entre agencias ni entre empresas en este sentido. Lo que queremos es justamente crear un triángulo de valor. Un triángulo de valor que presente una solución. Podemos trabajar en conjunto con las agencias, porque tenemos las herramientas para hacerlo. No es una competencia. Y quería dejarlos con esta pregunta antes de entrar a las preguntas del panel o a los comentarios del panel. Construimos juntos confianza, comenzamos a construir juntos confianza con nosotros. Ahora, yo había amenazado a Julius de inicio, porque el número de la automoción a mí me sacaba de cuadro, y quería preguntar, Julius Marcus es director de marketing, clientes y marketing, que no es que se me ha olvidado, sino que lo acaban de ascender, de clientes y marketing de DERCO. Y ahí yo te lanzo la pregunta, Julius, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace DERCO para construir esa confianza? ¿Viste la importancia de...? Sí. Hola. Bueno, voy a hacer nada. Listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Jota, súper contentos de poder estar acá y contarles un poco qué es lo que hacemos nosotros en DERCO. DERCO es una empresa automotriz, somos un importador y distribuidor de múltiples marcas de autos, camiones, motocicletas y equipo de construcción en Perú. Somos líderes como importador y distribuidor de autos en Perú. Y efectivamente, el estudio que presentan para nosotros es súper importante, porque la confianza es el punto de partida de la experiencia del cliente, ¿no? El cliente, si no tiene confianza en qué es lo que le vamos a entregar o cuál es el servicio que va a recibir en cada uno de nuestros locales, no va a cruzar por la puerta, ¿no? Entonces, el enfoque que le entregamos nosotros a este reto respecto a la confianza, y este reto que nos entrega el estudio a través de la medición del consumidor, es un enfoque de 360 grados, porque no pasa solamente por entregar una garantía escrita en un papel, ¿no? Pasa por entregarle a la persona un servicio en cada punto de contacto con nosotros, con el procedimiento adecuado, con la capacitación de la persona que lo atiende impecable, que la persona transmita al cliente cosas muy, muy importantes. Uno es la tranquilidad
que va a recibir lo que está pagando. 2, que lo va a recibir a tiempo, ¿sí? Y 3, que va a ser acompañado durante el proceso, ¿no? Y no necesariamente pasa por el lado del servicio postventa solamente, sino pasa desde el inicio del viaje del cliente, desde la búsqueda de información sobre el vehículo que quiere adquirir. Hoy día, y lo decías en la introducción, el cliente está 150% digitalizado. Hoy día los clientes entran a una tienda de autos casi sabiendo qué vehículo quieren, cuáles son las características técnicas de ese auto y cuál exactamente es el modelo que está buscando. Posiblemente después haga una búsqueda mayor porque va a tener un abanico de opciones, pero el cliente ya entra a la tienda con cierto nivel de información y lo que espera encontrar es alguien que le ayude a despejar ciertas dudas. Ese es un momento clave para nosotros, ¿sí? Es un momento clave en el momento en que se le entrega una cotización. Es un momento clave en el momento en que se le dice al cliente en cuánto tiempo puede cancelar el auto después de haberlo separado, o en qué momento se le entregará el auto ya con sus matrículas y tarjeta de propiedad final. Cada una de esos momentos de la verdad con nuestros clientes construyen para nosotros confianza. Y consiguen confianza hacia el futuro, porque la experiencia del cliente no solamente nos asegura el negocio actual, nos asegura el largo plazo, ¿no? Y es ahí donde la lealtad y la recomendación y todas las teorías que podemos construir alrededor de los recomendadores y detractores de una marca se vuelve fundamental para nosotros, porque la subsistencia y la persistencia de nuestros negocios no se basa en el auto que vendamos hoy, se basa en todo lo que podamos y todas las soluciones de movilidad que le podamos brindar a nuestros clientes de acá a los próximos 10, 15, 20, 50 años, en su familia y en sus círculos acá. Entonces, a nivel de confianza tenemos mucho por trabajar, no solamente en pequeños y puntuales, sino a todo nivel. Gracias, Julius. Antes, cuando estaba preparando la presentación, leía que era confianza y encontré una definición interesante sobre confianza. Decía que es la expectativa sobre el comportamiento del prójimo. En realidad la confianza tiene de apuesta, de percepción, de cómo siento que me va a atender desde el costado. O sea, y después, indagando más en la confianza, encontraba, antes de tomar la decisión, hay un tema de confianza. Es un previo totalmente a tomar una decisión. Y en dónde comenzaba a pensar en dónde físicamente sentía la confianza. Muchos de nosotros hablamos de la razón está en el cerebro, la emoción está en el corazón, la confianza está acá. No sé si alguna vez, o sea, es una cosa que se mueve aquí. Confío o no confío. Puede ser perfectamente correcto, técnicamente maravilloso, pero si no hay confianza, mi decisión va a ir por otro lado. Nos pasa cada rato. Entonces, hemos leído un montón, hay bibliografía inmensa sobre la cabeza, el corazón, Lothar y todo, la confianza, este espacio medio estomacal que se mueva, que está aquí, ese es el que tenemos que trabajar. Quería preguntarle a Pedro. Te complico, Pedro. ¿No? Espera. No todavía, pero ahora sí, bueno, ya está. Tú que estás en el mundo de los servicios, ¿cuál crees que debe de ser la forma de construir confianza en ellos? Tenemos años en este negocio, no le presentaba a Pedro. Pedro es CEO de Circus Grey, una de las principales agencias publicitarias del país y parte del grupo WPP. Por eso es que te hacía la pregunta sobre el servicio. A ver, dos comentarios. El primero es, en el caso de servicios empresariales, y cuando hablamos de servicios empresariales hablamos de todos los Llorentes, los Circus Grey, eventualmente los Weanar, todas las compañías de servicios empresariales. Nuestro mayor valor es la confianza.
La historia de Arthur Andersen es súper conocida, una compañía que se destruyó básicamente en un día por un tema de pérdida de confianza. En el caso nuestro yo creo que es un dato y creo que partes de esa base para poder construir el valor que tienes. Lo interesante yo creo en este estudio, J, que admito que me mueve mucho, es que estamos, yo creo que ante el cambio hacia un nuevo consumidor, un nuevo cliente, no solo para los servicios, sino para todas las industrias. Es interesante cuando ustedes mencionan este estudio que hay dos elementos que son como nuevos en este proceso, que es la integridad y la transparencia. Es decir, ya no solo me interesa que el producto funcione bien, está bien que el producto funcione, camine, me dé las prestaciones que tenga, pero además yo quiero que la compañía sea transparente, además quiero que las prácticas empresariales de la compañía sean buenas. O sea, lo que es interesante es que estamos yendo hacia un consumidor que le importa la parte ética, y eso es nuevo. Yo que invierto algunas horas en la universidad, me doy cuenta el cambio radical que estamos teniendo hoy día en los jóvenes, y que creo que mi generación todavía no estaba. Uno en mi generación consumía lo que había, porque había lo que había, entonces nada, había una compañía de teléfonos, uno tenía que tomar ese teléfono. Hoy día puede haber 3, 4, 5 y puede elegir tomar la que quiera. Y sí es verdad que el valor y el peso del producto o servicio que adquiere es importante, pero hoy día comienzan a tomar estos otros valores importancia fundamental. Es decir, no les extrañe que chicos o hijos como los nuestros decidan dejar una compañía porque no están de acuerdo con sus procedimientos éticos, o porque no están de acuerdo qué transparentes son con lo que eventualmente muestran, o porque básicamente les han mentido en algún tema o un elemento. Creo que eso todavía es nuevo, creo que todavía no termina de cambiar consumo, pero claramente es lo que viene. Y si esto viene, lo que uno tiene que entender es que tiene que comenzar a trabajar hoy. ¿Por qué? Porque la confianza no se construye en un día, la confianza es un proceso que en realidad tiene que ser inherente, digamos, a la empresa. Yo creo que cualquier empresa que quiera subsistir y tener un muy buen posicionamiento a largo plazo, tiene que comenzar a construir confianza, y creo que para eso lo primero es entender en dónde estás parado y qué tienes que hacer para que eso sea claramente sólido a largo plazo. Yo lo veo. Gracias, Pedro. Súper claro. Y compartimos los mismos objetivos. Y por eso la palabra era construir, el texto era construimos juntos, porque tenemos que comenzar a construir confianza. Y este espacio y esta oportunidad que se nos da hoy, no la debemos desaprovechar, porque, como dice Pedro, estamos comenzando y la confianza toma tiempo construirla. Entonces hay que tomar decisiones hoy. Yo tengo una pregunta, Jota. Me interesaría muchísimo saber... Espera, ese creo que no funciona. Sí. Me interesaría muchísimo saber, bueno, en el caso nuestro de la Universidad del Pacífico, nuestros clientes son nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, me interesaría muchísimo saber, desde tu perspectiva y de la perspectiva del estudio, si es que han segmentado o han encontrado una diferencia, por ejemplo, en los resultados por rango de edad, considerando, por ejemplo, cómo se mueven los resultados para los millennials, que son un tipo de consumidor quizás mucho más exigente, quizás más desconfiado, no lo sé. No sé si han encontrado hallazgos interesantes al respecto. A ver, te voy a contestar con un ejemplo. No está en la presentación total porque es una presentación resumen, pero te voy a hablar del sector financiero. Si nosotros hacemos doble clic en el sector financiero, vieron que los temas de integridad son muy importantes, el color moradito. Bueno, la integridad en los más jóvenes tiene que ver mucho con los datos y la información, porque están más expuestos a este tipo de transacción virtual. Eso es lo que entendemos. Y para los más adultos, es decir, de los 50 años para adelante, la integridad viene por el lado de la seguridad de la transacción y la transparencia. Y no tocan el tema de los datos. No tocan para nada el tema de los datos.
creo que con ese ejemplo el estudio permite, además me sirve para decirlo aquí, el estudio permite también hacer doble clic por edades como también por género, hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, sí, y así en cada caso, ¿no? Y sería súper interesante también ver, por ejemplo, en cuanto a ticket promedio, porque, claro, distinto es comprar un auto, un carro, que comprar, por ejemplo, una gaseosa, en el caso de bebidas, ¿no? Supongo que el componente, o los componentes de credibilidad, transparencia, integridad serán mucho más importantes para un ticket promedio más alto, quizás, que para comprar mantequilla, ¿no? Claro, sí, sin embargo, independiente del ticket, fíjate qué está pasando en alimentos y bebidas, ¿no? O sea, no puede ser un ticket bajo, pero lo que prima es qué es lo que estoy incidiendo. Exacto. O sea, entonces, tenemos que entender que, y un poco lo decía Pedro, el mundo va cambiando de la transacción a la relación de confianza. Entonces, claro, si nos ceñimos del lado de la transacción, vamos a hablar del ticket promedio, pero si vamos por el lado de la relación, este tipo de cosas que necesito para confiar y tomar la decisión comienzan a tener más peso. Que finalmente, en el caso de las marcas, es casi como construir una relación con una persona. Si no tienes confianza en tu amigo, tu pareja, tu colega, pues no construyen juntos. Exacto. Exactamente, tal cual. La idea es construir juntos. Y hoy día se habla mucho en términos de marketing que las marcas son personas y debemos tener valores, pero eso no es suficiente, no es solamente construir la persona, sino darle movimiento, y lo que le da movimiento es la confianza, si no lo que estamos construyendo es un maniquí. Matilde. Bueno, en primer lugar, la verdad, felicitarlo por haber abordado un tema de esto tan importante. Y bueno, ¿cómo entiendo yo la confianza? Se han definido confianza. En realidad la confianza la entiendo como es la seguridad que tiene el consumidor, que el proveedor, sea un comerciante, un fabricante, un intermediario, no se va a aprovechar de sus vulnerabilidades. Para mí es una de las mejores definiciones de lo que es confianza, porque tú no puedes, cuando votas por un candidato, tú votas porque tienes una expectativa de cómo se va a comportar. El pasado lo puedes saber, pero sobre el futuro no lo sabe nadie. Entonces tú pones tu confianza en ese candidato. Lo mismo hace con las marcas. Obviamente, cuando hay mayor involucramiento, o sea, productos de alto precio que tienen un impacto importante en la vida del consumidor, es mucho mayor el riesgo y por lo tanto mucho más importante es la confianza. En cuanto a los resultados, no es sino corroborar otro que ya nosotros habíamos recogido. Yo hice un estudio con la ayuda de mi mejorable amigo Hernán Chaparro, cuando estaba en ese entonces era Conecta, después GFK. Hicimos un estudio con el propósito de descubrir cuál era la opinión del consumidor peruano respecto del marketing de las empresas, algo tan amplio como él. Y tuvimos que elaborar un instrumento, porque no existía un instrumento capaz de medir esto, pero bastante ambicioso. Y recogimos unos resultados muy parecidos, pero no vinculados a marcas, sino en general. El marketing salió jalado en 2 de las 5 dimensiones que nosotros habíamos construido. Ya una de ellas, la que salió peor, era una que decía: el público, en realidad el consumidor, no cree que él sea el objetivo principal de la empresa. Él cree que en realidad lo que más le interesa a la empresa son sus intereses económicos y que él es un medio para ello. Eso fue la peor, digamos, de las dimensiones. Y luego que las prácticas no eran transparentes, había mucha manipulación. Eso fue lo que salió en ese entonces. Luego aplicamos ese estudio, pero ya vinculados a marcas, y las agrupamos por categorías. Eso fue en el año 2012, también ahí con el apoyo de API, y estaba Urpi, que apoyó muchísimo, también estaba MAN, y luego lo repetimos en el 2013, y los resultados fueron similares. En este caso,
por categorías, nuevamente salieron igual que acá. Las mejor valoradas eran las vinculadas a los alimentos y las peores vinculadas a las instituciones financieras. Pero curiosamente, peor que las instituciones financieras salieron las tiendas de departamento. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Y las dos tiendas de departamento tenían al costado lo que entonces eran financieras. Entonces, el mensaje era muy claro. Eso es realmente algo que no ha cambiado mucho. Estamos hablando de más de 10 años. Y la confianza en realidad es una expectativa, es una apuesta, pero el consumidor descubre al verdadero proveedor no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal, ¿verdad? Y es ahí donde entra a tallar un aspecto que influye muchísimo en la opinión que el público se hace de una empresa, y es la calidad de la atención de los reclamos y del servicio al cliente. Cuando el cliente tiene un reclamo, es el momento de la verdad, como yo digo. Es igual que el matrimonio, cuando las cosas van bien no pasa nada, cuando vienen los problemas es la prueba de fuego, a ver cuánto soportan, ¿no? Entonces ahí es otro mensaje interesante, ¿verdad? Cómo trabajamos ello. Y bueno, el marketing, lamentablemente, y soy marketera y por eso mi interés también en defenderlo, ¿no? Ha sido muy venido a menos. Se lo ha ganado en muchos casos, pero en otras también hay reclamos que no corresponden necesariamente al marketing, sino es a la empresa en general, ¿no? Y ese es un mal que estamos viendo ahora, y ahora con la corrupción. Y estaba revisando los estudios del año 2007, 2009, 2012, 2013, y estaba ahí sembrada el tema de la corrupción, ¿no? Que hoy día ha aflorado, no lo decían de esa manera, pero estaba este tema del engaño, del cubrir, y había una de las preguntas que lo tenía por acá, y era qué opinión tenía respecto a la transparencia justamente hacia el consumidor. Y dice, las ofertas y promociones cumplen con lo que prometen y la empresa influye en el gobierno para crear leyes solo para su beneficio. Esta fue una de las preguntas en una larga batería, porque fue muy grande. Empezamos con 400 ítems y se fueron llegando a tener unos 22 en el estudio que hicimos. Y uno que salió muy fuerte. Cuando nosotros lo testeamos con representantes de las empresas, obviamente que esto dolía mucho. Y hubo una intención de quitarlo. No lo podemos quitar, porque cuando hicimos el análisis factorial era demasiado fuerte. Y miren, eso fue el año 2007. Estamos hoy, 2018, y ahí estaba sembrada esa inquietud, ¿verdad? Las empresas influyen en el gobierno para crear leyes a su propio beneficio. Entonces, esto del marketing es parte de todo un sistema, y las empresas son parte de un sistema, ¿no? Entonces es muy difícil, y con lo cual no quiero ser pesimista, al contrario, si no, no seguiría en ello. Creo que hay mucho que hacer, pero no podemos dejar de considerar que si el sistema todo no es reformado, poco vamos a poder hacer, ¿no? Hay un tema muy de fondo, de valores, obviamente. Cuando confiamos en alguien es porque confiamos en sus valores más que nada. Lo que hizo en el pasado nos da una idea de lo que va a hacer en el futuro. Pero eso es lo único que jala. Lamentablemente, cuando los que tienen esos valores profundos son minoría y entras en el sistema, muy difícil es salirte de ello. Entonces, este es un mensaje, en realidad, me parece excelente que se hagan ese tipo de estudios, pero hay que ir al fondo del asunto, ¿no? Si hablamos de la industria automotriz, por ejemplo, donde todos traemos tarde o temprano, vamos a buscar autos, ¿no? Y claro, tenemos acá un distribuidor que hace las cosas bien o trata de hacerlas, pero cuando uno ya empieza a entrar más y a requerir los servicios, encuentras que también son parte de un sistema, que si se te malogra la pieza de un auto, no hay manera de cambiar esa pieza, sino todo un componente que te hace gastar 4 veces más, y que además tiras partes que todavía son servibles. Pero es que el negocio está también en el servicio, reparación, mantenimiento y repuestos. Y eso es parte del negocio. Entonces somos parte de un engranaje que es muy difícil que queramos hacerlo solo, agarrando una pieza de ese mecanismo. Bueno, sin querer he dicho la palabra mecanismo, ¿no es cierto? Que es también una serie. Entonces, creo que empezamos sí por identificar dónde están los problemas,
y saber que no es sencillo abordarlos. Entonces, cuando analizamos en clase, por ejemplo, estudiamos el tema de gobierno corporativo, es un caso moderno, ha sido un caso que ahorita lo hemos visto con mis alumnos para que entiendan cómo la empresa puede amañarse y actuar dentro de la ley, todavía dentro de la ley, ¿no? Y el caso de Enron fue un caso que justamente hasta se llevó al gobierno. El gobierno de Estados Unidos da una norma que favorece a Enron y que todos pueden seguir esas prácticas contables totalmente legales, pero que llevaron a la empresa a lo que llevó, ¿no? Entonces, creo que esto requiere un trabajo realmente de equipo, ¿no? Lo de Odebrecht no hubiera sucedido si todo el sector hubiera cerrado filas, pero digo todo. Y eso significa confianza. Porque lamentablemente, y también en clase hacemos un ejercicio que demuestra cómo es el comportamiento oportunista del público, del consumidor también y del proveedor. Cuando tiene oportunidad, está pensando como desconfía del otro y dice, si no lo hago yo, lo va a hacer el otro. Lo vemos en el tráfico. Yo tendría que dejar libre la intersección, pero como hay un vivo, ¿no es cierto? Siempre hay uno y más de uno. Si yo no adelanto, el vivo me lo va a tomar, entonces mejor lo hago yo. Entonces, todo es una crisis de confianza permanente. Efectivamente, el tema es muy importante, pero tan importante es como difícil de reparar, porque eso se ha formado a través de los años y el sistema se ha adaptado para trabajar de esa manera. Y cuando no trabajas con estos normas subterráneas del sistema, te quedas fuera de él. Y eso es algo bien serio. Los estudiantes nuestros que ya terminan y ya son exalumnos, cuando regresan acá, y siempre lo comento, regresan acá y nosotros conversamos con ellos sobre su experiencia en la práctica de la empresa, y es una frustración enorme entre lo que él cree que debe hacer, porque se lo dicen sus valores y su formación, y lo que se ve obligado a hacer en la empresa. Eso es una reflexión muy seria, porque sabe que si no lo hace de esa manera está fuera del mercado, porque no se trata de esa empresa, va a otra y va a ser igual. Entonces, eso nos compromete a todos. Nosotros formamos gente para la empresa, gente para marketing, para finanzas, para producción, y no nos gusta, obviamente, este contexto, ¿no? Entonces, si estamos acá es porque creemos que hay esperanza de hacer algo, y creo que lo que ha hecho Llorente también nos llama a nosotros a reflexionar, ¿no? Y a ver qué más podemos hacer para recuperar esa confianza perdida. La confianza es un valor social enorme, ¿no? Es enorme, y es el capital social. Cuando nosotros analizamos el avance de los países y vemos que en los países más avanzados hay confianza, por lo menos mucho mayor que acá, que yo puedo caminar por la calle y dormir con mi ventana abierta, que cualquiera puede, ni siquiera necesitar una escalera para poder entrar, porque yo confío en que no va a pasar nada, y confío porque más a mí me conviene confiar. Obviamente los filósofos ya decían que el hombre, al ser racional, llega a la conclusión que le conviene confiar y le conviene portarse bien. Sin embargo, cuando ves que en realidad el comportamiento que paga es el que aprovecha de esas vulnerabilidades, entonces todo se destruye. Entonces, eso parte desde la educación y se construye a través de los años. Y decía un colega mío, sí, tenemos que trabajar varias generaciones para recuperar esta confianza. Gracias Matilde. Importante reflexión la tuya, y ver que la universidad está generando estos agentes de cambio, y que por otro lado nosotros también estamos construyendo ese cambio. Yo creo que sumados podemos hacer el cambio que todos estamos esperando. Nuevamente vuelvo al tema de la confianza. Tenemos que construirla juntos. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Usted ha mencionado... Dale, le alcanza. Usted ha mencionado un grupo que ha surgido, que es el de los adultos mayores. Quería saber en ellos cuál es el factor de confianza. El estudio en realidad está hecho en dirección a sectores económicos. Sí tenemos el comportamiento de los segmentos en cada caso, y se menciona hace un rato sobre el comportamiento de los adultos mayores en el sector financiero.
y así lo tenemos en los diferentes sectores. No tenemos un comportamiento global porque es un estudio orientado directamente a cada uno de los sectores. Y el micrófono llegó. Joto me pregunta, ¿no se hicieron algún estudio de confianza o lo han hecho antes de repente con el tema del sector minero o sector extractivo, que es tan sensible en el país, tan importante para el país y a la vez tan vulnerable a las poblaciones, a comunidades? Este estudio está hecho del lado del consumidor, o sea, y en estos 6 sectores de los que estamos hablando, pero me gustaría que si Luis Miguel o Diana te pueden contestar sobre algún otro estudio en el punto. Perdón. Yo paso la pregunta porque hay expertos en el... Sí, hicimos claro, te entiendo. Hicimos un estudio efectivamente en años anteriores, en el 2016-2017, analizando otros sectores desde el punto de vista de la reputación. Efectivamente analizamos, y en esos 2 años lo que hicimos fue analizar el primer año 5 sectores diferenciados de los que hicimos el segundo año, con ánimo de ver cómo luego podríamos encontrar diferencias y demás, inclusive se hicieron en otros países de la región donde la compañía tiene oficinas. Y básicamente lo que encontrábamos dentro de los drivers de imagen, credibilidad, transparencia, contribución social, que es otro de los drivers que en el caso de reputación apuntala cómo es que la construyes, cómo es que la consigues. En el caso de construcción, de lo que creo recordar en aquel momento, sí, no, en el caso, o sea, es que específicamente construcción no lo analizamos en detalle, pero sí fue minería. Y lamentablemente en el caso de minería en general, que tampoco hicimos el filtro de extractivas, no extractiva, metálica y en fin, minería era el sector que menos puntuaba en esa primera corrida que hicimos en el año 2016. El sector que mejor puntuaba en aquel momento, 2016 una vez más, fue productos de alimentación. No habíamos tenido aún los problemas y las situaciones de crisis denunciadas por consumidores en aquella época respecto de productos de marcas emblemáticas que ya conocemos, pero sí era el que mejor puntuaba, aunque ojo, en los 2 años que hicimos los estudios de reputación con 10 sectores diferentes, bancas, alimentación, salud, educación, por ejemplo, educación nos llamó muchísimo la atención, era un sector muy cuestionado desde el punto de vista reputacional, porque claro, eso fue en el 2017, porque había mucho cuestionamiento y los insights que salieron de parte de los encuestados, en este caso consumidores del producto, era que había demasiada proliferación de propuesta educativa y muy baja calidad de la misma, ¿no? En general, digamos. Entonces, si preguntas sobre minería, salió bastante bajo, efectivamente. Sin embargo, la reflexión que nos llamó a todos la atención era que en una escala del 1 al 10, donde 10 era una excelente reputación, en realidad productos de alimentación, que era el mejor puntuado, tenía 6,4, o sea, su nivel de reputación en realidad era vulnerable, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a pensar que 2 años después, cuando ocurrieron las crisis que ocurrieron, pues pasó el descalabro que vimos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, efectivamente hay estudios, no precisamente Consumer Trust, pero sí en términos reputacionales como sector, no específicamente de construcción, que no lo hemos hecho, pero sí de minería en general, y ese sí puntuó, si mal no estoy, en 5.4, comparando todos los 5 sectores que hicimos en el 2016. Yo tengo una pregunta, comentario. Con un consumidor que se fija mucho más que hace 20 años, como podría ser, sobre dimensiones de integridad, de ciudadanía, de aporte de la empresa a la sociedad. Este consumidor se fija mucho más. También hay empresas que están trabajando mucho más en eso. ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién va primero, el consumidor o la empresa? ¿La empresa lo está haciendo para no tener crisis financieras? ¿O cuando la crisis realmente no lo afecta en ventas, no le importa? El ciudadano está yendo más rápido, la empresa está yendo más rápido, está siendo más previsiva, está previendo más. ¿Cómo va? Muchas gracias por tu pregunta.
Yo creo que no hay ninguna compañía que haga algo por sí mismo si no piensa que le va a ayudar a conectar con sus consumidores. Es decir, las compañías toman su decisión en función de lo que leen que les va a hacer, que les va a dar más negocio a corto plazo y supervivencia a largo plazo. Eso es lo que ha cambiado, y de hecho hoy no hemos puesto un dato que es demoledor, que es la mayoría de los estudios de confianza previos a este hablan de que aproximadamente el 50% de lo que hacen las compañías no se lo cree nadie. O si quieres verlo de otra manera, el 50% de los que me estáis escuchando aquí no os creéis lo que estamos haciendo o lo que estamos contando esta mañana. Como quieras, verlo de una manera o de otra. En ese entorno es en el que las compañías han dicho, oye, o empiezo a comportarme como un ciudadano más, es decir, al que le importa, además de que el carro funcione, no sentirme defraudado cuando voy porque tengo un problema, o me quedo fuera de la sociedad, hacia donde va la sociedad. Eso es lo que en general estamos viendo. Lo que sí sorprende ver es movimientos a corto plazo y muy locales que no responden a esa tendencia. Pero la tendencia sí que es hacia dónde va todo el mundo, va hacia... Yo no entiendo que me escondas las condiciones, no entiendo que me pongas letras pequeñas o mensajes grabados a toda velocidad al final de la cuña radial, porque me da la impresión de que me estás engañando, y esa relación ya la entiendo como la que tengo con una persona, con lo cual si una persona me hablase rápido o bajito entendería que me está queriendo ocultar algo. Lo mismo con las compañías. Yo sí creo que es respuesta, y ahí sí que os haría un así pensamiento para la audiencia. A las compañías le faltan personas que hagan esa labor, es decir, personas que les traduzcan por dónde va el mundo y les digan, oye, estamos yendo para allá y el mundo va para allá. Esa labor que muchas veces era el director de comunicación, el responsable de asuntos corporativos, el director de marketing, en su puro esencia, debería ser quien dijera, oye, el mundo va por aquí. Está claro que queremos vender más este trimestre, pero también si queremos seguir siendo un jugador el año que viene, no podemos ir en dirección contraria a por donde va el mundo. Esa es nuestra forma de verlo. Y los clientes que nos piden ayuda para eso. Para, oye, no consigo conectar, el área de consumer engagement tiene ese sentido, si no consigo conectar con el consumidor porque está en otra o está bien, no ve mis... Y el sector lo hemos hablado muchas veces con Pedro José, la inversión en comerciales es fantástica, pero si no consigo que lo vea, da igual que sea el mejor o la mejor creatividad del mundo, la gente no lo ve, no sirve para nada. ¿Cómo hacemos para que lo vea? ¿Dónde tengo que estar? Yo sí creo que las compañías siguen a los consumidores, nunca es por quedar bien, nunca es porque está de moda, es porque es donde está mi supervivencia futura. No sé si te he contestado o enrollado. Sí, bueno, si hacemos un zoom también para todo ese tema de responsabilidad social, es porque quieren seguir en el mercado dentro de 20 años. O sea, las empresas quieren estar. Entonces, es un huevo a la gallina. La eterna dualidad entre el corto y el largo plazo. Creo que el verdadero reto está en que las empresas sean transparentes y logren convencer a ese consumidor de que no lo estoy haciendo solo porque quiero ganar más dinero, porque lo estoy haciendo porque tenemos que todos juntos hacer un mundo mejor, porque nos estamos viendo al hoyo, estamos directos al tema ambiental, tema social, por lo menos en el Perú estamos en crisis en muchos temas, y entre social, política, etcétera, etcétera. O sea, ninguno nos conviene, ni a ti como empresa, ni a mí como consumidor, como persona, como padre, como todo, como comprador de mi auto, que nos vayamos todos al hoyo. Eso creo que es el verdadero reto de la empresa en el tema de la responsabilidad de este momento. Ese es el objetivo. Me parece muy interesante tu apreciación. Te puedo dar una buena noticia. Nosotros en una SEM, la antigua Cementos Lima, en el 2003 empezamos el área de responsabilidad social, pero lo bonito para tu interpretación es que ya no tiene que ser filantropía. O sea, lo espectacular es que así seas, con respeto a que se me hacen mis ingenieros de la planta donde trabajo, que son bien estructurados y bien poco sensibles al tema de responsabilidad social en general, porque tienen una formación distinta y válida también para algunas cosas, no para todo. La responsabilidad social paga, o sea, es negocio. El tema de pretender que la persona cambie su manera de ser, porque mi ingeniero de planta que ha hecho ingeniería toda su vida en la uni y tiene una MBA, o perdón, una maestría en ingeniería en el MIT,
va a ser bien poco probable que él pueda cambiar su manera de sentir hacia la responsabilidad social, ¿me explico? Pero si tú le demuestras que sí es rentable y sostenible para el negocio, porque lo que tú haces apoya tu negocio, ya está. No tienes que convencerlo que realmente sea una persona sensible, ¿me explico? Porque no queremos necesariamente ese perfil necesariamente en todas las partes de la compañía. Y de repente el accionista está con también defender también sus propios intereses, que también es correcto, obviamente contribuyendo a la sociedad, no de manera independiente, individual y egoísta. Pero como no vamos a esperar solamente a que la gente cambie su forma de ser, porque el tema Matilde eso va de cara a los valores, es una chambaza pues, que no va a cambiar ni 4 generaciones, ¿no? Y si hemos estado ante una sociedad peruana que ha estado acostumbrada a la corrupción desde que yo tengo uso de razón, o antes, porque si queremos que en los 60 no hay corrupción en el Perú, estamos pero en otro mundo, porque así se ha ido ese país y lamentablemente se formó la república o quizás desde antes. Entonces hay que cambiarlo, por supuesto, y los valores dependen de uno y hay que transmitirlos, hay que ser totalmente consecuente con ellos. Pero lo interesante para los alumnos que recién salen, que tienen esa percepción un poco más mística, más bonita, más social, no se ha perdido todo, porque las empresas inteligentes estamos entendiendo que la responsabilidad social paga. Entonces, ¿por qué? Porque es un buen vecino. Nosotros, por ejemplo, somos vecinos de Villa María del Triunfo. Nuestra planta es una planta extractiva, como le decía Diana, somos una empresa cementera, pero que tiene operaciones mineras no metálicas. Y claro, la industria del cemento es una industria lamentablemente que contamina, pero nosotros hacemos todos los esfuerzos, invertimos millones de dólares en no contaminar. ¿Pero por qué? Porque somos muy buenas gentes. Una parte sí, pero otra parte porque nos permite lo que decía Luis Miguel, la sostenibilidad, el negocio en el largo plazo. Si somos un buen vecino, vamos a ser ahí toda la vida, la gente nos va a hablar en lugar de ser nuestros rivales. Y conectamos a muchas personas que están cerca de la zona, que son obreros y operarios. Entonces, ¿ellos quieren que sus casas estén contaminadas o que sus hijos respiren tierra? No. Y si uno además contribuye con algo más de lo que te corresponde y hace que la gente se desarrolle contigo, pero en cosas que sean relevantes a tu negocio, estás generando justamente ese círculo virtuoso que genera valor en la compañía, ¿se entiende? Entonces, yo no voy a poner pues a donar de repente cosas que no tienen nada que ver con mi negocio. Enseño, por ejemplo, a construir mejor. Capacitamos a maestros de obra para que construyan mejor las viviendas a la gente pobre en los cerros, para que esas casas en un día o un sismo no se caigan de manera muy fácil. O donamos cemento para que se hagan muros de contención, para que las familias puedan tener agua potable y cuando venga Segapal pueda hacer los diques de desagüe. Entonces le conviene a la nación, por supuesto, porque al donar el cemento la gente construye y sigue mejorando su función de vida y va a comprar más cemento más adelante. Entonces te das cuenta que todo eso, manejado de manera profesional y de manera correcta, hace que a la larga gane la compañía la confianza que uno necesita y la reputación que uno desea tener para que te sigas manteniendo en el mercado. Entonces, mi conclusión va, que un montón, es, no está todo perdido. Hay empresas como Bacus, hay empresas como nosotros, y así muchas compañías a nivel mundial que están apostando justamente por la responsabilidad social de manera empresarial. Tenemos una empresa aparte, que es Asociación UNACEM, una especie de nuestra fundación, que destina todo ese recurso de la empresa para poderlo gestionar de manera correcta, cuidando el medio ambiente, también es un pilar, pero también responsabilidad social empresarial. Y ahora hay empresas que nacen desde una necesidad social. Correcto. Yo voy a donar dinero, una empresa necesita dinero, si no, no va a sobrevivir en ningún lado. Pero voy a sobrevivir contigo, o sea, el consumidor y empresa no estamos del lado diferente, estamos del mismo lado. Entonces vamos a juntos a hacer esta empresa o a hacer o a manejar esta necesidad de una manera que todos ganemos. Y ahí está, todos ganar, si tú quieres ganar plata y yo quiero ganar cemento para mi casa, o sea, no, estamos en un equipo. De acuerdo. Quería hacer una intervención, si me permiten un ratito, yendo al comentario, Kurt, ¿cómo estás? Ahorita se está generando a nivel mundial una nueva corriente que se llama el capitalismo consciente. No sé si has escuchado, si has leído, que está muy ligado a social innovation y está muy ligado a convicciones de los emprendedores que comienzan estas compañías, que buscan no solamente la rentabilidad per se, sino una rentabilidad sostenible, y toman decisiones conscientes que no afecten el mundo y, digamos, el medio ambiente donde vivimos. Entonces, yo creo que una solución o una
tendencia debería ser llegar hacia ese tipo de capitalismo, ¿no? O sea, que las universidades, las escuelas comiencen a enseñar y a mostrar que el lucro por el lucro no es sostenible. Es el problema que ha tenido el capitalismo durante todos estos años, ¿no? Y lo que nos está llevando a las emisiones de gas invernadero, al calentamiento global, al uso de plástico, a las islas estas de plástico que flotan en los océanos. Entonces, eso es una nueva corriente que creo que deberíamos apoyar todos y comenzar a enseñarle a los emprendedores a que nazcan con eso, ¿no? Que sea algo que se adopta después por que te lo demanda el mercado o te lo demanda el entorno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en la universidad, porque trabajé aquí, pero en la universidad los chicos, y como tiene Carla, que sabe muy bien, de hecho son parte de eso, los chicos salen sabiendo que la empresa en donde puedan estar o la empresa que puedan crear tiene que tener esa base social de todas formas. Y por eso está lo que decía Mati, de la frustración de si estoy en una empresa que no es mía y ellos hacen las cosas así, ¿cómo hago para cambiar? Ese cambio es tan lento en muchos sentidos que creo que más fácil es que esta nueva empresa nazca de principio con bases sociales. Ojalá que el cambio sea más rápido con los años, ¿no? Y Jota, yendo un poquito, siguiendo con esto, una consulta o una pregunta más regresando al tema de la confianza, ¿cómo hacer para que una empresa que están haciendo, una startup, cómo genera esa confianza? ¿Cómo construye esa confianza? Porque estás saliendo con un producto nuevo, con un servicio nuevo, que es muy difícil, o digamos, ¿cómo logras la adopción de ese nuevo producto o ese nuevo servicio si no tienes una trayectoria de confianza hacia el consumidor? Yo creo que ir construyendo confianza no hace falta que tengas una historia. La vas a ir construyendo, el futuro lo construyes con tus acciones de hoy. Entonces, así seas una startup que, digamos, no tiene historia hacia atrás, pero tu día a día, tu presente está generando historias. Entonces, lo que deberías tener es foco en justamente en el consumidor y en el valor que tiene la confianza y cada una de tus acciones. Y por eso tenemos un estudio acá donde dice, oye, este sector, ¿cuáles son los componentes más importantes? Entonces, priorizar. Mi confianza la voy a construir desde aquí con estos factores, ¿no? Pero eso te va a dar, ese andar del presente te va a dar ese espacio en el futuro, ¿no? Ese espacio va a ser tuyo. Y de hecho, también la base de la confianza personal, ¿no? O sea, los startups usualmente nacen con emprendedores, ¿no? Y entonces de alguna manera es tu imagen también y tu trayectoria, de alguna manera de confianza, transparencia, integridad que suma a la imagen de tu startup, ¿no? Entonces apalancarse un poco de esa fortaleza para poder comenzar a construir a partir de ahí, en todo caso. Si no hay más preguntas, quería contarles algo. Mati. Simplemente a corroborar que efectivamente la confianza, si empiezas de cero, la tienes alrededor de tu círculo más cercano, ¿no? Que la gente que te conoce suele proyectar lo que tú vas a hacer en función de lo que tú eres, y poco a poco así han empezado las grandes empresas, ¿no? Creo que también lo que nos ha mostrado ahora es que la confianza, bueno, es muy difícil de ganar, se requiere toda la vida y en una la pierdes, ¿no? En un solo mal paso. Y bueno, también es cierto que errores que se cometen y se seguirán cometiendo son más tolerables cuando hay una confianza, o sea, y eres transparente, ¿no? Los ejemplos que tenemos en la literatura del marketing de grandes problemas, cuando sale el responsable rápidamente y hacer claro qué pasó y explicar y pedir disculpas, cosa que acá no es muy común, o sea, el pedir disculpas y rápidamente es algo que ayuda muchísimo a recomponerse, ¿no? Tenemos casos no muchos, pero algunos que nos muestran que efectivamente es posible. Entonces, cuando uno actúa con total transparencia, no hay incluso
problema ni temor en aceptar errores, y el público tiende a perdonar a estas marcas, a estas empresas, cuando han tenido una trayectoria limpia y cuando se es claro a la hora de explicar el porqué de lo que sucedió, ¿no? Entonces, no quiere decir que uno no puede cometer un error. Lamentablemente en la práctica somos seres humanos y las empresas se manejan por seres humanos. Cuando esto sucede, cuando hay una sólida base de confianza, eso se supera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un tema de toda la vida, ¿no? Y nuevamente les felicito a ustedes porque han abordado este tema, y me imagino que habrá muchos que querrán que se hagan el suma a sus organizaciones. Para nada más terminar con lo de la minería que se habló por ahí, efectivamente no se estudian estos sectores porque no hay una opinión del público, ¿no? Pero lo que podemos decir nosotros que sí estudiamos estos sectores como la minería ha sido uno de los más, sobre todo la gran minería, ¿no? Que siempre está ahí muy, muy presente, muy vulnerable. Pero la historia los ha hecho avanzar muchísimo en términos de justamente ganar confianza, tener una minería limpia. No hay la opinión del público consumidor, pero hay una opinión pública en general respecto a estos sectores que están haciéndolo o tratando de hacer realmente las cosas bien. Obviamente que falta mucho por hacer, y no solamente dependerá de lo que hacen los directivos de un sector, sino todo el sistema, como decía hace un momento, de la legalidad es parte de un sistema, pero que finalmente lo crean los hombres, ¿no? Gracias, Mati. Quería retomar algunas cosas ya para ir cerrando, para cerrar. Lo que ha ocurrido acá hoy me gusta, porque ese es como debería ser la sociedad. O sea, esto ha sido una exposición, pero más que una exposición ha sido un compartir. Creo que tu opinión, Matilde, la opinión de Pedro, la opinión de Julius, la opinión de todos va construyendo, y eso es un poco el espíritu que tenemos nosotros. ¿Y eso qué genera? En Consumer Engagement estamos preocupados por generar engagement, y eso es engagement. Lo que ha ocurrido aquí en esta sala hoy no ha sido un monólogo de un señor que ha venido a mostrar unos números, sino que hemos comenzado con ese insumo a construir algo entre todos, y eso es lo que nosotros buscamos en Consumer Engagement. Hoy día tenemos una herramienta, pero la herramienta nos permite conversar. Esta conversación que hemos tenido hoy, quisiéramos tenerla con sus empresas. ¿Por qué? Porque, como dice Matilde, y muchos coinciden, hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer y oportunidades que explotar. Si es que cambiamos este tema de la transacción por la relación. Tenemos que mirar la relación. Hay una frase que a mí me encanta decir, y algunas personas saben que siempre la digo, es que del lado de nosotros, de los consultores, de los que damos servicio, somos personas contratadas por personas para comunicarnos con personas. Y eso, ese enfoque tiene que ver con la confianza. Y tenemos un trabajo como personas por hacer, y todas esas personas forman la sociedad. Nosotros lo que damos hoy es una herramienta para comenzar a remangarnos la manga y hacerlo, y no hacerlo solo del Consumer Engagement, sino desde el trabajo en conjunto con su agencia de medios, con su agencia creativa, con su director de comunicación corporativa, con todos. No podemos seguir viviendo en un mundo de estancos. Eso es un poco el mensaje, y tienen esta herramienta que hoy día hemos querido compartir con ustedes. Muchas gracias a todos.